Buenas noches y bienvenidos, aragoneses. Resumir el currículum de la persona que nos acompaña hoy es tarea muy complicada. Digamos simplemente que durante 12 años ha ostentado el cargo de mayor responsabilidad de la comunidad, que cuando parecía que se iba a retirar, decidió aceptar también un cargo de máxima relevancia dentro de su partido y que ahora lo representa en el Senado, es su portavoz. Hablamos, por supuesto, de Marcelino Iglesias. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy encantado con vosotros. Bueno, todo el mundo conoce a la persona que durante 12 años ha sido presidente de Aragón, pero también vamos a repasar un poco esos comienzos que a lo mejor no son tan conocidos, porque yo creo que incluso antes de saber que se quería dedicar a la política, hubo un Marcelino Iglesias que incluso se dedicó a la ganadería en su bonanza natal, ¿no es así? Bueno, yo soy hijo de un pueblo pequeño en el Pirineo, en donde mis padres eran agricultores. Y mi casa sigue funcionando con mi hermano como una casa típica del Pirineo, en donde tienen ganadería. Ahí nací yo y ahí estuve pues mis primeros años, y evidentemente estuve ayudando a mi familia siempre que pude, y además estaba muy a gusto. Y después también fue monitor de esquí, además creo que esa pasión todavía la conserva. Lo compaginaba durante unos años. Estuve en la escuela de esquí y bueno, lo pasé muy bien, me gustaba mucho. Y dentro de esas aficiones creo que también está la de ir en moto, pero no ir en moto por carretera, no por trial, por monte. ¿Eso lo puede hacer ahora todavía o no? La carretera me produce mucho respeto. Sin embargo, la moto para ir por caminos y por el monte, que hay que administrarla con un cierto cuidado, ¿no? Porque ahora con el monte hay que ir con cuidado. Pero me gustaba mucho, sí. Hay quien dice también, colaboradores estrechos suyos, que es una persona que le cuesta estar dentro de un despacho y que prefiere salir, ver gente, ver sí. aire limpio. Sí, sí, sí. ¿Eso tiene que ver todo con su pasado de bonanza? Pues seguramente, pues mi origen y mi primera juventud, el estar muy en contacto con la naturaleza, pues te crea un hábito, ¿no? Y por tanto yo siempre he estado más a gusto con la gente, siempre he estado a pie de calle, siempre he estado más a gusto visitando los pueblos, hablando con la gente que hace cosas, con los alcaldes o con los emprendedores que tienen un proyecto. Siempre es lo que más me apetecía, ¿no? Y es lo que más a gusto hice durante mis años en la presidencia del gobierno y también en otras instituciones donde he estado. Parte de su formación la realizó en el seminario de Huesca, un lugar que además en esa época... De Barbastro. Ah, de Barbastro, perdón. Que ahí coincidió con otras personalidades, otras personas de distintos ámbitos, pues por ejemplo como Modesto Pascao, el gerente de Prames, como el exdirector del Diario de Alto Aragón, Antonio Angulo. ¿Cómo se creó ese círculo de poder Modesto ahí? No estuvo con nosotros, estuvo su hermano. Ajá. Modesto no estuvo, no. Estuvo Paco, que es su hermano, que ahora es secretario general del Gobierno Civil de Huesca. Y Angulo, sí, Angulo, que fue durante muchos años el director del periódico del Alto Aragón, y coincidimos, estuvimos juntos y aprendimos muchas cosas. ¿Y han mantenido la amistad durante este tiempo? Sí. Ayer estuve hablando con ellos y precisamente el viernes vamos a comer juntos. Porque nos vemos a menudo. Empezó en la política precisamente en su bonanza natal, donde llegó a ser alcalde. Empecé de alcalde de pueblo, sí. ¿Qué recuerda de aquella época? Bueno, era la época, los ayuntamientos empezaban y era todo, aprendíamos cosas, ¿no? Aprendíamos todos mucho, porque, bueno, pues era nuestro primer contacto, éramos muy jóvenes todavía, y todos estábamos en un momento de una gran ilusión. Ahora... fíjate que cómo han cambiado las cosas, ¿no? La renta per cápita que teníamos en aquel momento en España era de 4.000 dólares, ahora estábamos alrededor de los 30.000 y ahora tenemos un problema serio, ¿no? Pero tenemos 30.000 dólares de renta per cápita, entonces estábamos en 4. Y era un momento de ilusión, era un momento de optimismo, era un momento de ver el futuro, de comernos el mundo, ¿no? Eran los años del inicio de la etapa democrática, de la etapa autonómica, estaba todo por hacer. Ahora estamos en una situación bien diferente, ¿no? Donde la gente, habiéndonos hecho mucho más ricos todos, ¿no? Como sociedad, habiendo crecido tanto como hemos crecido, estando en Europa, y sin embargo la situación que tenemos
el sentimiento que tenemos es un sentimiento de pesimismo y de depresión que tendríamos que ser capaces de superar rápidamente. ¿Y qué se puede hacer desde las instituciones para ayudar a mejorar ese sentimiento general? Bueno, hay una situación de atasco en la economía general, ¿no? Y sobre todo en Europa. Sucede una cosa que es muy curiosa, y es que en los últimos 15 años nos han hablado mucho de la globalización, y es lo que ha sucedido. El mundo se ha hecho muy pequeñito. Cuando se ha descubierto un teléfono móvil e Internet, el mundo se ha interrelacionado, todo es mucho más pequeño, mucho más próximo, y evidentemente ahora nosotros tenemos que dar respuestas a un mundo global donde tenemos una crisis que ha afectado más a los países y a las economías desarrolladas que a las economías que estaban en vías de desarrollo. Sin embargo, estos últimos años oíamos que lo de la globalización iba contra los países más pobres y que nos aprovechábamos los países que estábamos más desarrollados, las economías más avanzadas. Bueno, la realidad ha sido completamente distinta. Esta crisis, quienes la están sufriendo de verdad, son los países más desarrollados, y concretamente Europa. La tercera fase de la crisis, que es la crisis de la deuda, porque esto empezó con una crisis del sistema financiero, se transformó en una crisis económica, y después en Europa ha sufrido una tercera mutación hacia una crisis de la deuda. En esa crisis de la deuda estamos sufriendo muchísimo todas las economías europeas, pero especialmente las economías del sur. Si no superamos eso, pues es muy difícil que la gente tenga confianza en el futuro. Otro de los efectos secundarios también de esta crisis es que han nacido movimientos como el del 15M, que acaba de cumplir un año. Ellos no se sienten representados por los políticos actuales. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué deben hacer los políticos para recuperar esa confianza de la ciudadanía? Bueno, porque nuestros jóvenes están pasando una situación muy dramática, que más del 40% de nuestros jóvenes tengan problemas para encontrar trabajo, es un drama. Y desde mi punto de vista eso es lo que más debe preocuparnos, porque nos estamos cargando una generación. Es verdad, es el cuarto año que tenemos una crisis donde se nos ha parado la economía, donde se nos ha ido abajo el empleo, tenemos más de 5 millones de parados, y es realmente milagroso que una sociedad con 5 millones de parados haya podido aguantar. Hay algunos elementos que tenemos que analizar. ¿Cómo hemos aguantado 4 años en esta situación con un 20% de paro, con el 40% de los jóvenes sin expectativas de encontrar trabajo cuando terminan de formarse? Por cierto, la generación que mejor formada está. Por tanto, es casi milagroso que esta sociedad se haya mantenido sin quebrarse, ¿no? Y es que el sistema social que tenemos es un sistema social que ha dado muy buen resultado. Pero claro, son 4 años. ¿Durante cuánto tiempo más podemos aguantar esta situación? Yo sinceramente pienso que estamos en el límite. Pero el modelo de cohesión social que habíamos desarrollado durante estos 30 años de funcionamiento democrático, la realidad es que ha demostrado que era muy consistente y que ha resistido muy bien. Pero estamos en el límite. Por eso es urgente que Europa busque una solución para el crecimiento económico. Sin crecimiento económico ni vamos a resolver los problemas de la deuda, ni vamos a resolver los problemas del desempleo. Si no hay crecimiento, no habrá empleo. Y si no hay crecimiento, los países no podremos asumir nuestros compromisos devolviendo la deuda. Por eso yo creo que en Europa tiene que haber un cambio bastante radical de los planteamientos económicos. Y desde el Gobierno español, actualmente usted es el portavoz del Senado, le toca criticar, por supuesto, las decisiones o las políticas que pone en marcha, pero ¿realmente cree que se está haciendo bien desde el Gobierno central? O, dicho de otra manera, ¿cree que ustedes lo hubieran hecho de otra manera si hubiesen ganado las elecciones de hace un año? Vamos a ver, nosotros somos los que tuvimos que luchar con los primeros años de la crisis, ¿no? Hemos tenido que abordar esta crisis durante 3 años y las cosas no fueron bien, y por eso en las elecciones no tuvimos un buen resultado. Las elecciones apoyaron al Partido Popular porque nosotros las cosas no nos fueron bien y no supimos dar salida a un problema para el que realmente nosotros no teníamos ningún país
tiene las herramientas para dar respuesta a una crisis que es global y sobre todo que es europea. Por tanto, nos encontramos con una crisis en todos los países europeos, especialmente en los del sur, con una moneda única, pero donde no tenemos ni una coordinación económica, ni un gobierno económico. Por tanto, por eso los mercados se ceban y los especuladores se ceban más en Europa y más en la Europa del euro, porque es una organización supranacional que no tiene gobierno. Y por tanto, ese es un caldo de cultivo especialmente favorable a todas aquellas personas que quieren especular con la deuda soberana de los países, o que quieren especular en la bolsa, etcétera, etcétera. Y por tanto, nosotros como país no teníamos solos las herramientas para resolver esta cuestión. Es lo mismo que le sucede al gobierno actual. El gobierno actual nos criticó mucho cuando la prima de riesgo se disparaba o cuando teníamos problemas con el empleo. Y tenían razón desde la oposición para quejarse. Pero ahora se encuentran con que ellos tampoco tienen las herramientas, porque las herramientas están en Europa. Es decir, somos una comunidad, somos un club de diferentes países y tenemos una moneda única. Si esta moneda única no tiene una política económica, un gobierno económico, una armonización fiscal de los impuestos que pagan las empresas en un país, pues por ejemplo en Irlanda, que pagan la mitad que en Alemania, bueno, todas esas cosas son imposibles de gestionar si no hay un gobierno. Y eso es lo que en este momento tenemos que sacar los europeos como conclusión. Tenemos que tener nuestras herramientas, tenemos que tener nuestro gobierno económico, tenemos que tener nuestra armonización fiscal y tenemos que poner a trabajar al Banco Central Europeo. ¿Y se va a trabajar en esa línea, cree? ¿O eso es lo que debería hacerse? Porque parece todo lo contrario, se está hablando incluso de que países salgan del euro. La nueva dinámica que generan las elecciones en Francia, el nuevo presidente francés que está planteando políticas de crecimiento, me parece que es una línea correcta y que creo que terminará reblandeciendo un poquito la posición tan estricta, tan radical que está manteniendo la primer ministro alemana, la canciller alemana. La canciller alemana está planteando una política exclusivamente de rigor y de austeridad, que no creo que esa política solamente pueda resolver los problemas que tenemos. Es una política que le puede ir bien a Alemania en una primera etapa, pero que si el resto de los países europeos, que son los que compramos a Alemania, nos deprimimos como nos está sucediendo, pues terminará siendo una política nefasta también para Alemania. Por tanto, la actitud que está manteniendo, la nueva actitud que está manteniendo el presidente francés, el presidente Hollande, yo creo que es una actitud que va en la línea de decir, oiga, solo rigor no, tiene que haber estímulo al crecimiento. En esa política yo creo que es la fórmula para que empecemos a salir del atasco en el que estamos. Y esta crisis tiene que obligar también a repensar todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, se habla mucho pues, del Senado, que usted ahora es senador. ¿Hay que volver a repensar o refundar o reconstituir esas instituciones? Bueno, volver a ponerlas en valor. Vamos a ver, esta crisis, como todas las crisis, suponen que tenemos que hacer ajustes y que tenemos que hacer reformas, como sucede siempre, ¿no? Periódicamente en una casa pues llamamos a los pintores, rehacemos un tabique para estar mejor, o hacemos una reforma en el baño. Sucede lo mismo en la sociedad y en la economía. Es evidente que tenemos que hacer ajustes, es evidente que tenemos que mejorar cosas, es evidente que tenemos que aprovechar para conseguir una economía que sea más competitiva. Es verdad, Europa y España tenemos un problema de competitividad. Tenemos que aprovechar este momento para hacer los ajustes que sean necesarios. Pero tenemos que estimular también la economía para salir adelante. Y dentro de estos ajustes que son necesarios, pues hay que darle sentido a nuestras instituciones, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los parlamentos. Pero lo que no tenemos que hacer es pasar de un extremo a otro, ¿no? Es decir,
pasar a cuestionar nuestro propio modelo. Nuestro modelo es un modelo autonómico. Y este modelo autonómico, que ha funcionado bien durante 30 años, haciendo los ajustes que haya que hacer y mejorando cosas. Por ejemplo, en el Senado hay que hacer una reforma. Es evidente que el Senado tiene que tener una reforma para que represente a las comunidades autónomas. Eso es evidente. Ahora bien, nuestro modelo es un modelo exclusivo, es un modelo que nosotros nos hayamos inventado. No, no. Nuestro modelo, el modelo español de comunidades autónomas, el modelo descentralizado, es el modelo que funciona bien en los países que funcionan bien. Es decir, Alemania es un país que tiene nuestro modelo y funciona bien. Estados Unidos, por hablar de dos países, uno que es el líder del mundo y otro que es el líder en Europa, ¿no? Estados Unidos es un país de nuestro modelo y funcionan bien. Por tanto, el problema de la crisis económica no es nuestro modelo de Estado. He escuchado a mucha gente que le dan la culpa de esto a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las que tienen la responsabilidad de las políticas que más aprecia el ciudadano, ¿no? La salud, la educación, los servicios sociales, la dependencia. Y cuando a las comunidades autónomas se les exige que hagan ajustes muy duros, lo tienen mucho más difícil que otras administraciones que si dejan de hacer, por ejemplo, el gobierno central. El gobierno central deja de invertir en carreteras, en autovías, en pantanos, en trenes de alta velocidad y automáticamente ajusta con relativa facilidad sus presupuestos y controla su déficit. Perdón, estos mismos ajustes, hacerlo en una comunidad autónoma, pues es más complicado, porque las comunidades no pueden cerrar los hospitales, o no pueden cerrar las escuelas, o no pueden cerrar la universidad, o no pueden en un momento crítico de la sociedad dejar de desarrollar políticas sociales, porque es cuando la sociedad más las necesita. Cuando más gente se queda sin trabajo, tú no puedes cerrar el grifo de las políticas sociales, tú no puedes cerrar el grifo de la salud. Por tanto, yo creo que somos muy injustos cuando cargamos a las comunidades autónomas con esta responsabilidad, porque es una responsabilidad muy importante la que están administrando, y precisamente en los momentos de crisis lo que a la gente le da seguridad es tener la garantía de una salud pública, saber que incluso cuando se queda sin trabajo, si tiene un problema de salud, va a tener la asistencia exactamente igual. Si sus hijos tienen que ir a la escuela, van a poder ir exactamente igual. Si tiene un problema con la jubilación, va a poder jubilarse con absoluta normalidad. Si tiene un problema de un familiar que ha tenido un accidente y que se ha quedado con problemas de movilidad, va a tener apoyo por parte de la dependencia. Todas estas cosas precisamente son importantes cuando pasamos por un momento de más dificultad. ¿Y todas estas cosas las está poniendo en riesgo esta crisis económica? Claro, porque hay una teoría según la cual en Europa somos menos competitivos porque tenemos un exceso de estado de cohesión social, un exceso de estado de bienestar. Esa es la teoría de algunos, que yo no comparto. Es decir, el modelo europeo, que es un modelo muy socialdemócrata, ¿no? Es decir, el modelo europeo es un modelo de sociedad de bienestar, donde todo el mundo tiene seguridad, donde todo el mundo tiene garantizados unos servicios básicos. Ese es el modelo europeo. Y hemos construido y tenemos que estar orgullosos de ese modelo. Yo creo que ese modelo Europa ha conseguido la sociedad más avanzada socialmente del mundo, más segura, más cohesionada, y por tanto ese es nuestro modelo. ¿Quieren que renunciemos a ese modelo para que nuestros trabajadores sean más chinos que europeos? ¿Para tener más competitividad? ¿O podemos conseguir ser más competitivos manteniendo nuestro modelo de cohesión social? Esa es la gran respuesta que tenemos que dar, porque fundamentalmente la derecha lo que plantea es que nosotros, para ser más competitivos, tenemos que ser más chinos. Tenemos que tener menos seguridad, tenemos que tener otro modelo de sanidad, otro modelo de educación, que ellos llaman tener más libertad. No, hombre, tener más libertad para quien tiene muchos recursos, pero quien tiene pocos recursos, con ese modelo se queda en la beneficencia o en las antiguas escuelas
nacionales, ¿no? Por tanto, ir para atrás es dramático. Yo pienso que nuestros avances sociales, lo que en España y en todo el conjunto de Europa hemos construido, es decir, la sociedad más cohesionada del mundo, la sociedad con un estado de bienestar, con un estado protector más amplio de todo el mundo, no tenemos por qué renunciar a él, aunque haya que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque los países del norte de Europa, que son los que más han desarrollado este estado social, justamente en este momento de crisis, son los más competitivos. Por tanto, si esas economías del norte de Europa son muy competitivas, incluso en un momento de una crisis económica tan profunda, ¿por qué tenemos que renunciar? Aunque tengamos que hacer ajustes, aunque tengamos que mejorar cosas. Pero renunciar a nuestro modelo sería, desde mi punto de vista, dramático. En su caso concreto, que ha gobernado esta comunidad durante 12 años, hasta hace un año ahora, ¿de qué se siente más orgulloso? ¿Cree que hizo todo lo posible para dejar esta comunidad en las mejores condiciones para afrontar esta crisis? ¿O todavía le queda algo que le hubiese gustado hacer y no llegó a hacer? No, lógicamente, una acción de gobierno de 12 años, que es lo que nosotros hicimos en coalición, ¿no? Yo siempre lideré un gobierno de coalición. Nunca terminas, ¿eh? Una sociedad nunca se termina, ¿no? Estamos en un momento, el tiempo histórico que nos ha tocado vivir es vertiginoso. Nosotros yo he pasado de ser alcalde de un pueblo que no tenía teléfono a ser alcalde, a tener una sociedad donde en todas las casas hay 3 o 4 teléfonos móviles. Lo que ya no funciona es el teléfono de hilos, y donde todo el mundo está enchufado a internet y todo el mundo sabe por la mañana lo que ha pasado en la bolsa de Tokio, ¿no? Por tanto, eso es un mundo que funciona a velocidades de vértigo, con desafíos, con nuevos desafíos de una manera permanente. Por tanto, nuestra etapa fue una etapa, en realidad fueron 2 etapas, ¿no? Los 9 primeros años, que fueron años de un extraordinario crecimiento, donde hicimos muchos proyectos, donde creo que fuimos un gobierno muy creativo, muy imaginativo, y los 2 últimos, que realmente hicimos lo que pudimos, porque la crisis se nos echó encima, y pasamos de ser una de las comunidades que más crecía. Nosotros fuimos durante el año 2005, 2006, 2007, hasta el 2008, porque el 2008 en Aragón fue un buen año, era la Expo, ¿no? Fuimos una de las comunidades que más crecía, de la economía que más crecía, y pasamos a decrecer 4 puntos, ¿no? O sea, pasamos de crecer por encima del 4% a crecer en negativo 4 puntos, con lo cual, bueno, nos quedamos completamente paralizados. Y en aquel momento, el año 2009, creíamos que esta era una crisis de 2 años, pero ya llevamos 4. Ya llevamos 4, y en este momento estamos en el límite de todo. La sociedad ha aguantado 4 años porque tenemos un esquema social, yo creo que muy bien trabado, afortunadamente, por eso ha aguantado. Y ha aguantado también porque las familias han sido un gran colchón. No nos debemos olvidar de esto, ¿no? El colchón que supone para los jóvenes, que es lo que a mí más me preocupa sinceramente, el colchón que suponen las familias. Sin este colchón de las familias, yo creo que en este momento nuestra sociedad sería irrespirable. ¿Y cómo valora este casi año, bueno, del gobierno que surgió de las urnas de hace un año, esa nueva coalición que estará gobernando Aragón del PP y el Partido Popular, del Partido Popular y el Partido Aragonés, perdón? ¿Cómo valora esos primeros meses? Bueno, ya le comento que están gobernando en un momento difícil, en unas circunstancias extraordinariamente difíciles, donde se nos cayeron los ingresos el año 2009 un 20%. O sea, con el crecimiento negativo de la economía se cayeron los ingresos. Cuando la economía no funciona, pues no hay ingresos públicos, o hay menos, ¿no? Y la comunidad autónoma tiene que responder, tiene que abrir todos los días los hospitales, los consultorios médicos, los centros de salud, las escuelas, tiene que abrir todos los días la universidad, tiene que dar respuesta a estas políticas, que son fundamentales, que es responsabilidad de la comunidad autónoma, y lo tiene que hacer con un 20% menos de ingresos. Por eso se ha generado déficit. Es decir, el déficit, que la gente a veces leo cosas fantásticas, ¿no? El déficit se genera porque tú tienes que ofrecer a los ciudadanos el mismo nivel de servicios.
desde la comunidad autónoma, en la salud, en la educación, en los servicios sociales, en la dependencia, pero tienes un 20% menos de ingresos. Si alguien hace los cálculos, el presupuesto de la comunidad autónoma se aproximaba cuando yo estaba a los 6.000 millones de euros, ¿no? 1 billón de las antiguas pesetas. Cuando los ingresos se caen un 20%, la situación es muy difícil, porque hay algunos gastos fijos de los que no puedes prescindir. Casi el 40% de una comunidad autónoma son gastos de personal y el capítulo 2, son gastos fijos. Por tanto, para hacer inversiones ya no te queda nada y además tienes que seguir manteniendo todos los servicios públicos, lo cual el gobierno, como todos los gobiernos, en este momento no lo está pasando bien. Hasta que la economía se vuelva a reactivar, pues el gobierno de Aragón lo va a pasar mal. Tiene que abordar una situación difícil. Y lo que yo le aconsejo, que es lo que puedo hacer, ¿no? Lo que yo le aconsejo es que intente mantener con uñas y dientes los servicios básicos de los ciudadanos, porque en época de crisis esos servicios son esenciales. Se está acabando nuestro tiempo. Me gustaría también preguntarle qué reflexión se está haciendo desde dentro del Partido Socialista, tanto en Aragón como a nivel estatal, de ese fracaso electoral de hace un año. ¿Se está refundando también el partido? Bueno, nosotros perdimos las elecciones porque las cosas en la economía no habían ido bien. Y perdimos las elecciones como las están perdiendo todos los gobernantes que hay en Europa, sean del color que sean. Es decir, los que gobernaban han dejado de gobernar en Grecia, en Portugal, en Italia, ahora en Francia. Tengo la sensación que en Alemania, porque todas las elecciones parciales que tiene la señora Merkel en los Länder alemanes las está perdiendo, la última en el land más poblado, en Baden-Württemberg. Por tanto, yo tengo la sensación que esto va para todos y para todos los colores. El que gobierna la crisis se lo lleva por delante. A nosotros nos sucedió el año pasado y yo creo que hasta que consigamos que la economía se enderece, pues los gobiernos europeos lo van a pasar muy mal. Y no me preocupa tanto que cambien de color político los gobiernos, que está dentro del orden de las cosas, ¿no? Pues en Francia gobernaba Sarkozy, que es un señor conservador, y ahora gobierna Hollande, que es un socialdemócrata. Bueno, eso está dentro del orden de las cosas. Lo que me preocupa es la situación que se está produciendo en Grecia y en muchos países europeos, que la gente, como consecuencia de una crisis prolongada a la que no ven salida, está apoyando posiciones muy radicales, tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no? Y esos partidos, evidentemente, pues no creo que sean el mejor remedio para abordar un momento tan delicado como el actual. De Grecia o de algún país más, ¿no? Por ejemplo de Francia, que partidos tan radicales como el Frente Nacional tenga un 18% de votos, de eso tendríamos que sacar alguna conclusión, porque por esos caminos solo iremos que a situaciones de peligro. Bueno, se acaba nuestro tiempo. Una última reflexión. Una persona que, como usted, ha sido alcalde, diputado, presidente de Diputación Provincial, presidente del Gobierno de Aragón, ahora senador, ¿le queda algún cargo todavía que le hiciera ilusión llegar, por ejemplo, eurodiputado? ¿O no se lo plantea? No, vamos a ver, yo decidí estar en el Senado porque me parece que después de estar tanto tiempo en la política de gestión, en la gestión pública, donde he estado prácticamente los 30 últimos años, pues me apetecía estar en un parlamento, ¿no? Me apetecía estar en un parlamento y prefería estar en el Senado que en el Congreso, ¿no? Lo que sucede que mi partido me ha pedido que sea el portavoz del grupo, con lo cual vuelvo a estar liado. No era mi objetivo estar de portavoz del grupo, que me exige más, ¿no? Que me exige, bueno, pues ejercer de oposición, interpelar
todos los meses al presidente del gobierno, eso no estaba en mis planes, ¿eh? Eso ha sido sobrevenido. Bueno, pues seguiremos viendo cómo evoluciona su carrera. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra entrevista en profundidad. Buenas noches.